Pensaba que sería una transmisión de rutina, una nota más entre tantas. Pero apenas habían pasado 23 segundos cuando algo se coló en cámara y provocó pánico, incluso entre los compañeros en el estudio. La reportera Morgan Saston estaba cubriendo una noticia sobre las inundaciones en el condado de Utah, de pie al borde de una zona boscosa, cuando un misterioso animal cruzó frente a ella y se giró hacia la cámara. Morgan lo notó en pleno directo, pero mantuvo la compostura y siguió hablando con calma. A simple vista parecía un perro, pero cuanto más lo observaban, más dudas surgían. Su rostro nunca se distinguía con claridad. En el estudio, su compañero, visiblemente preocupado, reaccionó con nerviosismo. «Morgan, espero que sea un perro. Si no, sube al camión». Is it a dog or a mountain lion? You're saying is actually a dog. Coming into our live shot. I think it's a dog. I'm not sure. But anyway, there's some sort of creature below me. Desde ese ángulo, el animal se parecía a un puma joven, cuerpo delgado, cola larga, orejas puntiagudas, pero las patas eran demasiado pequeñas para serlo. También compartía algunos rasgos de un coyote, aunque su comportamiento resultaba extraño. Si fuera una mascota perdida, habría mostrado al menos un poco de curiosidad. Pero esta criatura simplemente pasó frente a ella sin mover la cola. Y si se tratara de un animal salvaje, lo normal sería que evitara acercarse tanto a una persona. Tal vez estaba enfermo, desorientado o incluso asustado. Durante la grabación del programa de televisión Judge Judy, en Los Ángeles, un terremoto de magnitud 5.4 sorprendió a todos en pleno rodaje. Las cámaras seguían grabando cuando el estudio comenzó a sacudirse con fuerza. El público miraba a su alrededor sin entender lo que ocurría, mientras el equipo de producción se quedaba momentáneamente paralizado. En segundos, la jueza Judy abandonó su estrado y la filmación fue interrumpida de inmediato. There was no discussion about what he needed. Okay. Well, he got your credit card, your bank card somehow, and he got your PIN number somehow. Poco después, se informó que el epicentro del sismo se localizó a unos 45 kilómetros de la ciudad y que los temblores se sintieron a más de 160 kilómetros de distancia. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero el inesperado evento quedó registrado en vídeo, convirtiéndose en uno de los momentos más sorprendentes de la televisión. Un terremoto real, captado en plena grabación de un programa en vivo. El 28 de septiembre de 2012, un helicóptero de Fox News transmitía en vivo una persecución policial a alta velocidad después del robo de un vehículo. Al volante iba Joad Don Romero, de 33 años, un hombre con antecedentes penales que había robado el coche a punta de pistola en el estacionamiento de un restaurante Denny's, en Tonopah, Arizona. Durante la persecución, Romero abrió fuego contra los vehículos patrulla, obligando a los agentes a mantenerse a distancia mientras esperaban refuerzos. Desde el aire, el helicóptero continuó siguiendo su recorrido hasta que, de repente, el sospechoso se desvió de la carretera principal y abandonó el vehículo. You never know. Maybe he's taking the carjacked victim to the victim's house. Now this scares me. What are you doing out in the middle of nowhere, getting out of the car? I'm just not sure about this. He's getting things out of the vehicle, clearly. Segundos después, Romero comenzó a correr sin rumbo por el desierto, aún armado. Y lo que ocurrió a continuación dejó a todos en shock. Sin previo aviso, se apuntó con la pistola y se quitó la vida. El trágico momento fue transmitido en vivo a nivel nacional antes de que la cadena cortara abruptamente la señal. El presentador Shepard Smith, visiblemente alterado, pidió de inmediato detener la emisión, pero ya era demasiado tarde. La escena fue vista por millones de espectadores, incluidos niños, y generó una fuerte indignación pública. Fox News fue duramente criticada por no haber cortado la transmisión antes de que la situación se saliera de control.
we see a lot of things that we don't let get to you because it's not time appropriate, it's insensitive, it's just wrong. And that was wrong. And that won't happen again on my watch. And I'm sorry. Varios expertos y periodistas argumentaron que la cadena debería haber usado un sistema de retardo en la señal para evitar este tipo de tragedias. Posteriormente, la esposa de Romero, Angela, presentó una demanda contra Fox, alegando que la emisión causó un trauma emocional severo a ella y a sus hijos. Según explicó, los niños encontraron el vídeo por accidente en Internet y quedaron devastados al descubrir que el hombre en pantalla era su padre. La demanda fue finalmente desestimada, ya que el tribunal determinó que la transmisión estaba protegida por el interés público. Con el paso del tiempo, el caso fue quedando en el olvido, pero quienes lo presenciaron en directo jamás olvidaron aquel momento. La transmisión de Fox News en 2012 sigue siendo uno de los episodios más impactantes y trágicos jamás emitidos en televisión, un sombrío recordatorio de los riesgos de la cobertura en vivo y de cómo, a veces, la realidad supera cualquier ficción. El siguiente vídeo fue transmitido por un canal de noticias local en Perú. Lo que comenzó como una simple cobertura sobre una tormenta terminó convirtiéndose en uno de los clips más inquietantes jamás vistos en televisión. Durante una transmisión en vivo, el camarógrafo registró accidentalmente algo que nadie esperaba ver. El reporte mostraba un pequeño pueblo devastado por las fuertes lluvias, calles completamente anegadas, casas sumergidas y vecinos intentando rescatar lo poco que quedaba. Pero mientras el noticiero avanzaba, los televidentes empezaron a notar algo más, algo que no debería haber estado allí. La cámara se desliza por un patio escolar cubierto de agua, y luego enfoca una escalera que conduce al segundo piso del edificio. Es en ese instante cuando lo inexplicable sucede. Desde el asentamiento humano Santo Domingo, Comité 6, mira la escalera, ¿cómo podría bajar aquí una persona, un anciano? Los niños, ¿cómo podrían bajar? Mira. Al pie de la escalera, se distingue una figura oscura, como si alguien intentara subir pero no pudiera hacerlo, o como si estuviera atrapado. La silueta se mueve de manera errática, antinatural, casi como si estuviera luchando contra algo invisible, hasta que finalmente se desvanece por completo. El público quedó en silencio. No había rescatistas cerca, ni se veía a nadie más en esa zona. Algunos habitantes del lugar aseguran que podría tratarse del espíritu de alguien que perdió la vida durante la inundación. Otros piensan que fue un animal, quizá un mono arrastrado por el desastre. Aún así, nunca se encontró una explicación definitiva. La figura apareció y desapareció, dejando tras de sí un misterio que persiste hasta hoy. Lo más extraño de todo es que el reportero, en plena grabación, jamás se dio cuenta de lo que tenía detrás. ¿Tú qué crees que fue realmente lo que captó esa cámara? Déjame tu teoría en los comentarios. Durante una transmisión en vivo sobre la tormenta tropical Ida en Gulfport, Mississippi, el reportero de MSNBC, Sakille Brewster, vivió un momento inesperado y sumamente tenso. Todo ocurrió en cuestión de segundos, cuando un hombre fuera de sí interrumpió la cobertura de forma agresiva, visiblemente molesto por la situación. Según los reportes, el incidente comenzó cuando un individuo no identificado vio al equipo de noticias estacionado en una camioneta blanca y decidió acercarse para expresar su opinión. En la grabación se le escucha gritar, aunque sus palabras resultan confusas entre el viento y el ruido de la tormenta. I think we even have a random person going around. I'm going to turn this way because, we deal with some people every once in a while. But, one thing that we are noticing is that the mayor said the curfew is still in effect. The curfew is going to be going on to make sure that they're okay. Craig, I'm going to toss it back to you because we have a person who needs a little help right now. Hey. Más tarde, el hombre fue identificado como Benjamin Eugene, quien, según informes, se detuvo intencionalmente tras ver al equipo filmando. Sin embargo, su comportamiento levantó sospechas entre los espectadores, muchos de los cuales señalaron que algo en su actitud no parecía del todo normal. A pesar del tenso momento, Sakille y su equipo reaccionaron con absoluta calma y profesionalismo,
evitando que la situación se saliera de control. Por fortuna, más tarde se confirmó que nadie resultó herido. Durante una cobertura de inundaciones en Sao Paulo, la reportera de CNN Brasil, Bruna Medo, fue sorprendida por una situación alarmante en plena transmisión. Mientras informaba cerca del puente Bandara, un hombre con una bolsa grande apareció detrás de ella. Al principio, solo la observaba desde lejos, pero pronto se acercó y comenzó a amenazarla, apuntándole con la bolsa. Según testigos, escondía un cuchillo dentro. El hombre exigió sus pertenencias sin importarle que estaba siendo grabado en vivo. Bruna mantuvo la calma, le entregó su teléfono y retrocedió lentamente. Afortunadamente, salió ilesa. CNN Brasil confirmó más tarde que se encontraba a salvo, pero el incidente generó un intenso debate nacional sobre la seguridad de los periodistas en el país, donde estos ataques son tristemente comunes. El agresor nunca fue detenido. En otra emisión, una presentadora del clima se llevó una sorpresa nada agradable. Mientras daba el pronóstico en vivo, una araña comenzó a descender justo frente a la cámara, creando una ilusión aterradora. Parecía gigantesca, como salida de una película de terror. Morning, it will be a gradual drying trend for them. Still today, though, significant rainfall on the way. And for our area, so let's oh my gosh, that was creepy. Oh, of course he had to be right on my head. Oh, I just don't like that. Okay, I gotta move it. El momento no pudo ser más oportuno. La araña logró asustarla 2 veces seguidas antes de desaparecer fuera del plano. Y, sorprendentemente, no fue un caso aislado. Poco después, otro presentador vivió una situación parecida. Una araña descendió por su tela y lo tocó 3 veces seguidas mientras transmitía en directo. But it's the prolonged dry spell, and now we're going to continue with the dry spell and get the real heat. Whoa! Whoa! Where did he come from? You're in danger. Has he been in danger? Yeah. That's Has he been in danger? Has he been around? Su reacción aumentó con cada toque, mientras el insecto bajaba lentamente por su camisa. Aunque solo estaba tejiendo su tela, en cámara parecía que lo estaba atacando a propósito. Durante una transmisión en vivo tras los premios Grammy en Los Ángeles, la reportera de CBS 2, Serene Bransen, sorprendió a todos cuando, de repente, comenzó a hablar de manera incoherente, como si hubiera perdido completamente el control del lenguaje a mitad de su intervención. El momento alarmó tanto a los espectadores como a sus colegas, ya que segundos antes había estado hablando con total claridad y profesionalismo. La escena generó de inmediato una ola de especulaciones sobre lo que podría estar ocurriendo. Muchos pensaron que estaba sufriendo una emergencia médica en directo. Well, a very heavy debatation tonight. We had a very Darrison, but let's go to Terrace Chasing those for the bit. En las imágenes, incluso parece que un lado de su rostro pierde fuerza mientras su habla se vuelve arrastrada y confusa. El personal médico acudió de inmediato tras la transmisión, y más tarde los doctores explicaron que Bransen había sufrido un raro episodio de migraña con aura, una condición que puede alterar temporalmente el habla y provocar síntomas similares a un derrame cerebral. Afortunadamente, su vida nunca estuvo en peligro. Pocos días después, se recuperó completamente y regresó al trabajo. El 2 de enero de 2023, durante el Monday Night Football, los Buffalo Bills se enfrentaban a los Cincinnati Bengals. A las 8:55 de la tarde, el safety de los Bills, Damar Hamlin, realizó una tacleada de rutina contra el receptor T. Higgins. Pero lo que sucedió segundos después dejó al mundo entero en shock. Tras levantarse de la jugada, Hamlin dio un par de pasos, y colapsó hacia atrás sobre el campo, completamente inmóvil. De inmediato, se notó que no era una lesión cualquiera. Hamlin no respondía y parecía haber dejado de respirar. En cuestión de segundos, el equipo médico corrió al campo y comenzó maniobras de reanimación cardiopulmonar. Le aplicaron compresiones torácicas y utilizaron un desfibrilador para reiniciar su corazón ahí mismo, frente a millones de espectadores. El partido fue suspendido al instante. Jugadores de ambos equipos se arrodillaron, rezaron y muchos rompieron en llanto. Hamlin fue trasladado en estado crítico al centro médico de la Universidad de Cincinnati,
mientras todo el país seguía su evolución minuto a minuto. Los médicos más tarde explicaron que había sufrido una comotio cordis, un paro cardíaco causado por un golpe contundente en el pecho justo en el momento más vulnerable del ritmo cardíaco. Milagrosamente, solo 9 días después, Hamlin comenzó a recuperarse. Para la primavera de 2023, ya había recibido el alta médica y volvió a entrenar con la NFL, afirmando que nunca dudó de su regreso al deporte que ama. Una reportera intentaba conseguir una toma perfecta para su reportaje, con un tren pasando justo detrás de ella. Quería una escena dinámica y cinematográfica, pero había un problema. No podía mirar atrás para calcular la distancia del tren, porque eso arruinaría el plano. Así que confió únicamente en el sonido, y se equivocó. Take 2, 89th and Ashland. Oh shit. Here, let's do it with the train. 3, 2, 1. It was 20 minutes after midnight. Oh shit. Scared me. Dio apenas 2 pasos sobre las vías antes de darse cuenta de que el tren estaba prácticamente encima de ella. Logró saltar hacia un costado por centímetros, evitando lo que pudo ser una tragedia. En ese momento, ni siquiera el camarógrafo habría tenido tiempo de reaccionar. Todo ocurrió demasiado rápido. La reportera local Jennifer Pagelay transmitía en vivo una tormenta de nieve en Springfield, Massachusetts, cuando algo muy extraño apareció detrás de ella. Entre la neblina y la ventisca, se ve claramente una figura grande y oscura caminando hacia el equipo de noticias, una silueta que muchos compararon con Pie Grande. At about 6:15 to 6:30, it has not let up at all. It is coming down pretty steadily here in Springfield. You can see that the visibility has been reduced. I've seen countless spinouts and even multiple people have even gotten stuck here. El clip rápidamente se volvió viral. Algunos televidentes afirmaron que se trataba de una criatura real, mientras que otros aseguraron que probablemente era alguien disfrazado tratando de aparecer en cámara. La identidad del misterioso visitante nunca fue confirmada, y el vídeo sigue circulando hasta hoy como una de las apariciones más extrañas registradas durante una transmisión en vivo.